Hola, soy Angie y voy a comentar la definición de opinión pública. Bueno, parte del conjunto de creencias que la comunidad en su conjunto posee respecto de los acontecimientos económicos y sociopolíticos que padecemos y que nos afectan, ¿cierto? Entonces nace la necesidad de mostrar nuestros pensamientos. Siempre ha estado esa necesidad en nosotros y a esto se le llama opinión pública, ¿sí? Entonces radica en un fenómeno social y en las formas de expresarnos en cuanto a nuestros pensamientos, como lo dije anteriormente, ideas o conocimientos, y da la capacidad de que tales cosas sean tomadas en cuenta y generen un grado de importancia a nivel personal y social. Esta puede ser de carácter negativo o positivo, ¿sí? Puede ser usada en cualquier momento y por cualquier individuo. Y no solamente puede ser política, ¿sí? Vemos que puede ser económica, cultural, en eventos sociales, incluso en el mundo conocido como la farándula. Podríamos poner un ejemplo de la definición de opinión pública en nuestra vida social, ¿sí? Vemos que los políticos la usan como una espada de defensa para generar empatía con las personas, para lograr de alguna manera convencernos. Características de la opinión pública. Como primera característica tengo que se utiliza la primera persona gramatical. A la hora de escribir esta nota se habla de yo, primera persona gramatical. Cada afirmación está acompañada por una serie de argumentos. Con esto no quiero decir de que una opinión sea más importante que la otra, no, sino que si yo doy una opinión y no tengo argumentos, no voy a tener la misma credibilidad que si mi compañero da su opinión y va a tener distintos argumentos de por qué él dice eso. El autor va a defender su interpretación y va a buscar que las personas adhieran a su opinión. Estos escritos, estas notas de opinión siempre van a tener o van a emplear una trama argumentativa. A la hora de opinar se debe ser lo más sensato, conciso y no menos importante, prudente. Tener un buen lenguaje a la hora de referirnos a las otras personas. Y por último, y que es demasiado importante, es respetar las opiniones. Todas, como dije ahorita, tienen importancia, tengan o no tengan argumentos. Todas son importantes y todas se deben respetar. Tipos de opinión pública. Clima de opinión es una tendencia inespecífica que decanta, es decir, inclina las tendencias hacia una determinada opción. Este clima se cristaliza en opiniones y votos. Opinión pública latente es el conjunto de opiniones encubiertas sobre los diversos aspectos de interés público. Estas son creadas de manera cotidiana y con respecto a problemas comunes de personas que conforman una sociedad. Esta provee antes de que ocurra el hecho. Opinión pública activada es la reacción de la colectividad ante los acontecimientos que causan el intercambio de opiniones de un tema en común. Se origina de los problemas diarios que afectan a una colectividad, donde pueden surgir hechos violentos o causas de interés. Puede surgir de situaciones manipuladas por los medios de comunicación. Opinión pública manifiesta. En el límite de la opinión pública activada se produce la respuesta de la sociedad. Cuando la activada es muy intensa, se convierte en manifiesta. Quienes reciben su influencia no pueden ser indiferentes ante la difusión masiva en el espacio público. Esto hace que los gobiernos o instituciones se vean afectadas, generando peticiones o protestas. Por último, nos encontramos con la opinión pública eficaz. Se define así por su influencia en las decisiones, bien sea por situaciones de opiniones anteriores, por normativas jurídicas o cambios de sistema políticos.
Es eficaz en relación con un grupo social, cuya manifestación en el espacio público logra el objetivo deseado. Su eficacidad está en la relación con la alta posición ocupada en la estratificación social, porque no todos tienen las mismas posibilidades de acceso. Etapas para formar una opinión pública. Primero, la comunicación de una sociedad de masas y medios de comunicación hacen de una sociedad moderna la instancia privilegiada para el surgimiento e influencia de la opinión. Una condición importante es que ésta se base en el principio y la práctica del sufragio universal. Esto se debe a que el voto es la expresión jurídica de un estado de opinión pública en un momento determinado. La expresión cultural, la nueva sociedad informada, las nuevas generaciones requieren de público culto o motivados para una participación social y predispuestos a manifestarse libremente. Bajo estas condiciones, la opinión pública se convierte en una poderosa fuerza social ante el cual ninguna autoridad, ninguna institución podrá dejar de tomarla en cuenta. Es un sistema democrático, exige un constante conocimiento de lo que piensa la ciudadanía y la opinión pública. Formación de la opinión pública. Primero, la presencia del tema. La opinión pública se forma alrededor de un tema o conjunto de temas públicos que se encuentran en el tapete de la gente, que generan distintas opiniones. Segundo, la naturaleza del público. Hay muchos públicos volcados hacia diferentes focos de interés. Cada tema genera su propio público, aunque en muchos casos algunos individuos se sitúen en diversos públicos. Tercero, un complejo de creencias del público. Se trata de la distribución de las opiniones sobre el tema. Depende de los públicos, su nivel cultural, educación y formación ética. Cuarto, la expresión de la opinión pública. Resalta desde los medios de comunicación de toda su variedad hasta los gastos, mímicas y todos los códigos simbólicos. Quinto, el número de personas involucradas en cada caso. El número es diferente y quizás incierto. Lo importante es que el número sea capaz de producir algún efecto. Cabe resaltar que existen varias teorías sobre el proceso de la formación de la opinión pública. El individuo tiene interés por una noticia, conversa con el otro y tiene una primera opinión sobre la noticia. Segundo, la noticia se edita en el periódico y fluye la opinión de los lectores, que va a ser cristalizado en una mesa de opiniones. Tercero, empieza la controversia y dejan los puntos débiles que se adoptan, los más fuertes, conformándose con una opinión definida a favor o en contra. El individuo es guiado por la fidelidad de sus ideas y luego defenderá la idea. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para generar una opinión? En primer lugar, una buena opinión es lo suficientemente detallada para comunicar una sensación de lo ocurrido. Explica los factores que contribuyeron a que su experiencia haya sido positiva, negativa o simplemente aceptable. De las varias clasificaciones, es interesante la propuesta por el profesor Bernard en su libro Opinión Pública, para quien los factores o componentes de la opinión pública se pueden agrupar de la siguiente manera. La presencia de un tema. La opinión pública se forma alrededor de un tema o conjunto de temas públicos que se encuentran en el tapete y que ocasionan posturas contrapuestas. La naturaleza del público. Hay muchos públicos volcados hacia diferentes focos de interés. Cada tema genera su propio público, aunque en muchos casos algunos individuos se sitúan en diversos públicos. La expresión de la opinión pública resulta desde los medios de comunicación, desde toda su variedad hasta los gestos, mímicas y todos los códigos simbólicos. El número de personas involucradas. En cada caso el número es diferente y quizá incierto. Lo importante es que el número sea capaz de reproducir algún efecto. Cuando se pretende transmitir la opinión pública se debe hacer mediante un mensaje que debe tener ciertos caracteres dependiendo del objetivo en el que emiten. Por ejemplo, si se pretende convencer o disuadir a la persona, si se pretende informar, si se pretende cuestionar o explicar. Para que el proceso se lleve a cabo de la manera adecuada es necesario tener claro la idea a transmitir, estructurar las ideas y seleccionar las palabras adecuadas para su transmisión, que tanto emisor y receptor posean un código en común, mediante el cual el primero codifica y el segundo decodifica la información.
Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before.